Que el problema más grande del ser humano es la incapacidad de mantenerse quieto en su cuarto sin hacer nada. Entonces, al utilizar el celular, estamos dejando de hacer actividades que nos hacen más inteligentes, como leer. El aburrimiento es el inicio del proceso creativo. Lo hemos dicho en algún podcast, es el inicio del proceso creativo. Te aburres. Muy buenas días, tardes, noches a todos los que nos sintonizan. Pues después de mucho tiempo volvemos a grabar, después de un breve espacio. Un gran espacio. A todos los que nos sintonizan y nos han pedido otra vez retomar los programas, muchísimas gracias. Les saluda Sergio Abraham. Mirza Gasque. Nazja Borges. Y hoy pues estamos muy contentos porque tenemos un gran invitado, obviamente de la cultura juvenil. Tenemos a Esteban Goff Peniche. Ya ni tan jovencito, ¿eh? Pues sí, sigue un joven. bebecito. Así es, Esteban Goff Peniche, alias el Pavo Goff, escritor, narrador, guionista de origen mexicano, pero orgullosamente yucateco, de Mérida. Y bueno, algunos datos importantes del Pavo que hay que ir mencionando. Tuvo la mención honorífica que ya nos va a explicar un poco más adelante del cuento Beatriz Espejo. Premiado en el concurso Caminos para la Libertad, también el segundo lugar, Pavo, segundo lugar en el premio, que fue, creo que uno de los primeros premios internacionales, el primer premio internacional de la juventud es allá en la Náhuac, estudió en el Cumbrecel, en la Náhuac, y el tercer lugar en el concurso Caminos para la Libertad de 2023. Pues tiene muchos libros que ahorita vamos a ir comentando: Dopamina, la saga Pompitón, Fogboy, que ha publicado a lo largo del 2022 en adelante, más o menos. Dopamina fue 2020. 2020 empezó. Y pues hoy por hoy está con algunos relatos surrealistas que ya nos irá comentando, que ahí vendrá el siguiente libro. Y pues bueno, vamos a empezar. Yo nada más quiero decir que para mí es un gran orgullo porque lo conozco desde el inicio de los tiempos y he visto su crecimiento. En la calle empecé a escuchar de él, de que era escritor, de que estaba triunfando. Estábamos poniéndonos de acuerdo para ver quién era ser el invitado siguiente, porque vamos a tener muchísimos invitados. Y se me vino a la cabeza: el universo habla. El universo habla, porque yo creo que el mensaje que tú vas a mandar hoy es muy fuerte, muy claro, muy directo, y este chiquito le gira la piedra cañón. A ti y a mí se nos atoran las caras. Pero, ¿sabes qué es maravilloso que me estaba platicando? Que desde que es un niño le gusta narrar historias. O sea, la narración para él, antes de llegar a la escrita, iba más allá. Desde niño ponía a los primos. A ver, pónganse, vamos a hacer una historia, y los grababa y les hacía un pequeño video o una película, y él contaba la historia. Sí, es creativo como don Sergio Abraham, que yo era su protagonista, me perseguía con su cámara. Y yo me lo encontré una vez en el avión y él estaba estudiando fuera en el TEC de Monterrey, sí. Me acuerdo, y él ya me recordó, la carrera es licenciado en finanzas y de repente escritor. A ver, Pau, antes de empezar, nada más, números, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿de dónde se da ese cambio de finanzas a la parte de escritor? ¿O se pueden compaginar perfectamente, o es una habilidad también que ayuda a combinar los dos hemisferios? Nada más contar un poquito antes de empezar con la entrevista. Yo no tenía idea a finales de tercero prueba qué quería estudiar, y pienso que el sistema en el que estamos está muy cañón que a los 18 años tengas que decidir cuál va a ser el curso que vas a tomar por el resto de tu vida. Y ya me había inscrito a comunicación porque era la carrera en donde más iba a escribir. Mis papás me dijeron: no te la vamos a pagar. Y se los agradezco hoy en día muchísimo, porque pienso que el haber estudiado finanzas, que también me gusta y se me da, me ha permitido desarrollar bastantes habilidades. Entonces, estudié finanzas aunque escriba, y también sigo utilizando las finanzas. O sea, pienso que es algo que nunca se deja utilizar. Entonces, se los agradezco. Pregúntale a Sergio Abraham. Así es. Yo me inscribí a Big Brother y me sacaron. Es verdad, escribí a Big Brother y me sacaron. Entonces me metieron a administración a estudiar. Oye, Pavo, ¿cómo empezaste a escribir? ¿Te preparaste? ¿Es algo nato? Explícanos un poquito. No me preparé. Era la típica tarea que mandaban los profesores. Me acuerdo la primera vez que un profesor me dijo: oye, escribes muy bien, ¿te gustaría tomártelo más en serio? Fue en secundaria, regresando de vacaciones, que nos dijeron: escribe un cuento de lo que hiciste en vacaciones. 13, 14 años, más o menos. Ajá. Sí, primero, segundo, secundaria. Y ya después, más grande, en tercero, secundaria, me mandaron a escribir un ensayo en una clase de inglés. Y
Era un ensayo para aplicar a una escuela en Estados Unidos, X. Yo, en vez de escribir un ensayo, escribí un cuento. Entonces el profesor que me lo checó me dijo, oye, está muy mal porque es un cuento. No es un ensayo, tiene 0. Pero el cuento está buenísimo. Cuando estés en prepa, vamos a guardarlo y lo metemos a concursar. Y yo le dije, sí, está bueno. Ajá, está bueno con mi 0, ¿no? Pero el 0 se quedó. El 0 se quedó. Y años después, cuando llego a prepa, bueno, en primero prepa lo estudié afuera, segundo prepa regreso a Mérida y ese mismo profesor se acordó del cuento y me dijo, vamos a meterlo a concursar. Yo ni siquiera hice nada, él me inscribió y me dijo, nada más firma y de que quieres participar. Y ahí fue cuando obtuve el segundo lugar en el PIBA, en el Premio Internacional Bachillerato Anáhuac. Y creo que fue cuando me di cuenta que realmente pues, había algo serio allá. Todos los profesores me lo estaban diciendo. Ya era algo que valía la pena considerar. Que se te prendió el foco, ¿no? Le dijiste, pues, si me gusta, y ahí me apasiona. Todavía no me apasionaba, por así decirlo, pero sí ya sabía que era un pasatiempo que me divertía. Ok. Y ese fue el cuento que las niñas no hacen popó. Sí. ¿Y por qué ese nombre? Las niñas no hacen popó. Porque las niñas no hacen Cuéntanos popó. un Las poquito. niñas sí hacemos popó. Es importante porque es el primer escrito. primero. Vamos, no es el primero que se hizo famoso, el pavo. Las niñas no hacen popó. Es un cuento que pues yo no sabía, empolvado desde la secundaria, sacado en la prepa. Más o ¿De qué menos se de trata? Y sí, sencillo, ¿no? Y obviamente, ¿cómo se ocurre escribirlo? Es un cuento inspirado en vida real, de los pocos que tengo inspirados en la vida real, porque es básicamente una anécdota ficcionalizada. Okay. Cuando tenía 14 años estaba en unas misiones de Semana Santa con amigos y nuestros responsables eran chavitos de 18 años, de tercero prepa. Nosotros estábamos en segundo secundaria. Un día que estábamos terminando de comer, era Jueves Santo, y los responsables se habían ido a otro pueblo, porque estábamos misionando 2 pueblos al mismo tiempo. Comimos así frijol con... No, era relleno negro, así, puro aceite. Regresamos a la sede donde dormíamos y todos nos estábamos zurrando al mismo tiempo. Pero todos al mismo tiempo, sincronizadamente. Y los responsables no estaban. No tenían las llaves, estaban cerrados los baños. Y dijimos, pues vámonos al monte. Agarramos un papel de baño. Saca aquí en papel de baño. Y paliacate. No, el paliacate es importante porque es lo que pones alrededor del aro. Olvidarte. La técnica. Sí, es la técnica. De la aguilita. Pero bueno, para hacer corta la historia, le ocurrió que un amigo decidió tirarle un cerillo a su cerote. Y así fue cuando descubrimos todos que la caca es flamable. Y era temporada de sequía. Todo el monte estaba marchito. Se quemaron 7 hectáreas. No lo puedo creer. Muero, pavo. Yo nunca había visto algo así en mi vida porque el incendio empezó a acercarse al pueblo. La gente sacaba las cosas de su casa. Le tiraban agua, cubetados de agua al techo urbano. Ya después llegaron los literal, la cagaron. Sí, la cagamos. Literal. Totalmente. Fue un desastrote. Gracias a Dios no murió nadie, no se quemó ninguna casa. Papi. El seguro de familia misionera, juventud misionera, cubrió todo. La gente del pueblo se fue feliz de que les hayan cubierto más de lo que había. Y el siguiente año volvieron a haber misioneros como si nada, ¿no? Pero hubo un momento en el que yo me quedé en el incendio. O sea, porque fue literal, cuando se estaba quemando la caca, mis amigos se quedaron paralizados viendo la caca consumirse. Estaban como que asustados y nadie decía nada. Y yo les digo, rápido, deshierven. Y me pongo a deshiervar de un lado. Y agarran como la que solo caca 2. del otro. Como solo... No. Hubiera estado bueno eso. Y unos no deshiervaron alrededor y de repente agarra y hierve el fuego. Y literal como película, se crea una línea, una hilera de fuego. Y nos quedamos 2 amigos de un lado y 4 del otro. No, tú Y la hilera era de que nos llegaba al pecho. Y ahí hubo un momento en el que dije, puede ser que aquí hay que ir. Entonces, ya no les voy a contar qué pasó en la vida real, pero me basé en esa anécdota para escribir el cuento, que lo ficcionalicé, metí un personaje que no existió, pero pues ya es una historia mucho más divertida. Y
ese fue mi primer cuento, creo que escribí formalmente y que participó en un concurso y obtuvo el segundo lugar en este premio internacional. Y de ahí, obviamente. Y como siempre, los hombres nos tiran su mierda. ¿Por qué no pusiste los hombres? Porque seguro las niñas no fueron al monte. Pues... No voy a contar más de la historia. Si se los digo, las tendré que matar. Mejor no lo cuentes. Pero creo que nada más el título ya es controversial, entonces me gusta eso. Genera debate. Así es. Oye, entonces el Cumbres, donde estudiaste, que es donde hiciste el escrito y guardaste eso y lo desempolvaste, influyó mucho en esto de la... Muchísimo. Eso yo quiero saber, ¿cómo influyó? Yo tuve la fortuna de tener muchísimos maestros buenos, porque todos hemos tenido maestros buenos, maestros malos, pero eran maestros... Y digo buenos porque realmente se interesaban en el desarrollo del alumno. Eran maestros que ni siquiera daban la clase de literatura, pero que me decían, escribes muy bien. Maestro de historia, un maestro de historia que me decía, escribes muy bien. Un maestro de participación social que en los tiempos libres me llamaba a su oficina y leíamos poemas. Yo igual declamaba en esa época y gané varios concursos de declamación. Tenía una maestra que ya ni siquiera era mi maestra, ella era maestra secundaria, yo estando en prepa, que se quedaba todas las tardes durante un periodo de 3-4 meses. Todas las tardes acababa el colegio y de 2 a 4 yo me quedaba con ella a practicar declamación, Wow. Y eso lo hacían por gusto, lo hacían porque les gustaba. Sí, pero les gustaba, les interesaba el desarrollo de sus alumnos. La vocación o de sus no real alumnos. De ellos como maestros permitió que tu vocación artística fluyera. Y yo creo que si ninguno de ellos me hubiera señalado tienes talento, jamás me hubiera tomado muy en serio. En serio. Porque me recuerdo hasta una maestra de física que me decía, oye, escribes muy bien. Y ya en la universidad, en mi primer semestre, me metí a una clase de escritura creativa, era un tópico. Yo estudiando finanzas me metí a esta. Y ese profesor, ya en Monterrey, ni siquiera conocía a los demás, me dijo, oye, al final del semestre, ya tienes estos cuentos que escribiste durante toda esta clase. Es una estupidez que no los publiques. Tienes muy buen material, me gustan mucho. Y él me contactó con una editorial artesanal pequeña en Monterrey. Y con ellos fue cuando publiqué Dopamina. Dopamina es Sí, es mi primer libro en 2020. Primer libro. Y mi editor se murió de pandemia en el proceso de la edición. Antes de que se publicara. Sí. Oye, Mau. ¿Puedes resumir Entonces, más o menos al final lo terminé publicando solo, pero es la edición de Atrasalante, así se llamaba la editorial. Wow. Es un libro de cuentos, son 8 cuentos. Ahí está el de Las niñas no hacen popó. Son diferentes cuentos. Son diferentes cuentos. Lo que tienen en común es que la mayoría de los personajes son pubertos. Lo escribí entre los 16 y 19 años. A mí ya hasta me da pena promoverlo, porque yo lo leo ahorita y me da ñañaras, porque ya no escribo así. Me doy cuenta de todos los errores que tenía. Pero bueno. Se llama evolución. Y es la manera de crecer, es la manera de crecer. Y obviamente es por algo se escribió ese libro, ¿no? Y por algo de ahí nacieron todos los demás. Sí. Claro. Y pues la mayoría son personajes de adolescentes, pubertos, que pues, hay una historia de unos niños de 15 años que planean una borrachera escondidas de sus papás. Y es todo el plan que hacen. Y bueno, al final hay mucho giro de tuerca en estos cuentos. Que al final los giros de tuerca ya no soy tan fan porque pienso que son trucos baratos. Pero son cuentos muy explosivos, muy fáciles de... Pero yo creo que para los jóvenes, para los jovencitos de 13, 16, 17 años, este tipo de posibilidad de leer algo que se identifiquen con ellos. Su idioma, porque su lenguaje. sí puedo ubicar a mi hijo de 15, 16 años escondidas tratando de ver cómo consigue unas cervezas o viendo esto y se puede identificar con un cuento y alejarlos un poquito de la tecnología y llevarlos un poquito a las letras, al libro, caramba, sí. Eso es una maravilla. Sí. Es altamente recomendable retomar de justo eso estábamos hablando con el Pavito, que se ha perdido, muchísimo se ha perdido el ¿cómo se llama? La lectura. La lectura, o sea, unos por pandemia, otros por los celulares que estábamos hablando, el tema de la celular. Es así rapidísima la pregunta, si podrías repetir, ¿de qué manera nos quemamos el cerebro cuando estamos todo el día con el celular? Pues no solo por el hecho de que cuando estás con el celular estás dejando de
hacer actividades que te hacen más inteligentes, así como es leer ficción, tocar la guitarra, jugar ajedrez, sino que en nuestros tiempos libres nos estamos drenando nuestros neurotransmisores. El ver reels, TikTok, short, o sea, esos formatos de video corto que están hechos para captar tu atención, te drenan de dopamina, serotonina, endorfina. Y en vez de utilizar esos neurotransmisores para estar motivados en el día a día, en las actividades que realmente tenemos que hacer, se nos va ahí. Y se nos va la vida así. Sí, ¿no? Y un dedo, por un dedo. El tiempo en los 7 minutos que haces en la sala de espera de tu dentista, en vez de aburrirte, que aburrirse es importantísimo, porque si no estás aburrido, no permites que las ideas entren a ti. Las preguntas que realmente valen la pena nunca llegan si no te aburres. Exacto. Entonces, matamos el aburrimiento. Parece que aburrirse es lo peor del mundo. Hoy en día parece que tenemos miedo a aburrirnos y estamos en el celular como si nos fuera a pasar algo. Es que estoy aburridísimo. Pues quédate aburrido. Está peor. En mi época estabas aburrido, te quedas aburrido. Peor, eso me iba a llegar. Los papás parecen tener terror que sus hijos se aburran. Sí, no, y los papás igual, y los abuelos. O sea, esto no es algo solo de jóvenes. De hecho, yo veo peor a los adultos que a los niños. Sí. Y ya veo la tendencia de varios, bueno, al menos, no sé si ya es mi edad que crecimos a los 13 años, que fue justo cuando empezaron los celulares, y ya nos dimos cuenta de todo, llevamos 10 años utilizándolos, pero ya nos pasa que de repente vamos a desayunar y entre nuestros mismos amigos decimos, vamos a dejar el celular en el coche. Para dedicarnos tiempo de calidad. El aburrimiento es el inicio del proceso creativo. Lo hemos dicho en algún podcast. Es el inicio del proceso creativo. Te aburres y tu mente automáticamente fluye en ideas y empiezas a crear, a idear. Y es algo que hemos perdido. Y la dopamina, pues sí, es esa hormona. Le llaman la hormona de ese placer rápido, ¿no? De ese placer instantáneo. Sí. Perdón por interrumpirte. Blaise Pascal, lo voy a citar. A mí esto se me hace cañón. Filósofo matemático del siglo 15 o 14, francés, pero imagínate, hace 600 años dijo que el problema más grande del ser humano es la incapacidad de mantenerse quieto en su cuarto sin hacer nada. Y hoy en día se ve cañón. Entonces, al utilizar el celular, estamos dejando de hacer actividades que nos hacen más inteligentes, como leer, y también nos estamos bloqueando el flujo de ideas más importantes. O sea, porque si tú te quedas quieto 3 minutos, te aburres 3 minutos, ¿qué es lo primero que piensas? O sea, ¿qué es lo primero que piensan cuando se aburren, cuando están callados? Al menos... Empiezo. Sí. ¿Qué los pendientes. Porque estoy aburrida, ¿qué tengo que hacer? Y me empiezo... Hasta medio te organizas. Sí, pero es que también está pasando una cosa. Está corriendo tan rápido la vida y está la tecnología tan cañona, el exceso de información, que ya estamos abrumados desde el minuto que abrimos los ojos de todos los pendientes. Pensarán que yo soy la más activa del mundo. No, pero sí hay muchísima gente que dice que abre los ojos, o sea, es que tengo una agenda, estoy full. O sea, no, cuando llegan a su cama, solo están esperando en su cama, prender su celular, bueno, desajenarse un rato. Son los programas de las escuchas, digo, no es para que se haga polémica, pero Lady Multitask, parece que mientras más cosas tengas que hacer, mejor, ¿no? Mejor, entonces eres más admirada y eres más aplaudida porque haces todo al mismo tiempo, pero no disfrutas nada. Ya hiciste 1000 cosas, pero ¿cuál saboreaste? ¿Cuál disfrutaste? Porque en el café con la amiga estás pensando que tienes que ir a hacer ejercicio. En el ejercicio estás pensando que tienes que ir a buscar a los niños, luego que coman, luego la fiestecita, luego cuando llegas a tu casa estás totalmente drenada. Así es. Hasta en las fiestas, yo lo veo mucho en mi generación, de que estás en una fiesta, estás en la pre y después hay para otra fiesta, y la gente en la pre está hablando de la siguiente fiesta, y luego llegas a la otra fiesta y están hablando del after. Ajá. Y todo el tiempo está hablando de la siguiente, el momento. No, y pasa igual en las bodas, o sea, que ahorita tienes el pre, la boda, el after, y va a ser... al día siguiente te quieres cuidar de no tomar mucho el trago, porque al día siguiente es la tornaboda, entonces no te puedes... Por eso es importante aburrirse para incidir el creativo, y la lectura obviamente... Pues yo digo que la lectura es parte del arte y el arte alimenta el alma. Ya voy a hablar un poquito más de esto, pero el arte hay que retomar la lectura, que creo que se ha perdido mucho. Y leemos, el mexicano lee muy poco. El mexicano leemos muy poco. Yo leo 2 libros al año, leo lentísimo además. Me acuerdo que Mirza solo leía telenovelas en el Ay, por favor, y los cuentos de la letra café. Yo sentía culpa porque leía yo cuentitos así, de pronto, y una maestra de literatura me dijo, lo importante es que leas. Porque vas creando el deseo de mejorar, porque dices, llega un momento que dices, ay, este cuentito ya que me da flojerita ya, y vas a buscar otro que te guste más,
y vas a terminar encontrando lo que te gusta en la lectura. Y además te vas instruyendo, vas aprendiendo de historia. Pero te instruyes, y no solo eso, mejora tu vocabulario, mejora la ortografía, te hace crear. La saga Pompitón, para que nos explique un poquito, porque de Dopamina, que fue el primer libro, llega la famosa saga Pompitón, que ya tiene 3 libros, y que nos cuente un poquito. Pon el azul en medio. ¿Y para quién va dirigido? 1, 2, 3. ¿Para quién va dirigido? ¿De qué se trata? ¿Cómo nació? ¿Va a haber un cuarto libro o no va a haber un cuarto libro? La saga Pompitón, Pavo. A ver. Sobre relación de la historia, nada más al final quiero que retomemos el punto a lo que dijiste, de leer cosas que parece que no son interesantes, que no son cultas, ¿ok? No termina de decirlo. Este está muy relacionado con Pompitón, bueno, entonces lo vamos a relacionar al final. Si no lo digo, me lo recuerdas. Buenísimo. Pero Pompitón nace en 2020, que literal me aburría mucho. Y me empezó a preocupar porque parte de mi burbuja, que era esa gente con la que, no sé si se acuerdan que en la pandemia te decían, puedes interactuar con tu burbuja, pero no rompas, no rompas tu burbuja. No hagas contacto con más gente fuera de tu burbuja. Sí. Y parte de la gente de mi burbuja era un amigo y sus hermanitos que tenían 8 y 10 años. María del Mar y Marcelo, si están viendo esto, siempre los recuerdo. Pero bueno, ellos no hacían nada. O sea, los niños de primaria en la pandemia, los primeros meses, los primeros semestres, no hacían nada. El TEC no tuvo clases. Creo que las universidades no tuvieron clase 2, 3 días, una semana máximo, y después clases en línea, y enseguida nos adaptamos. Pero ellos no hacían nada, y a mí me empezó a preocupar que fueran a quedar estúpidos, y les dije un día que les iba a regalar libros, y me dijeron, ¿cómo que libros? Prefiero que me pateen la cara, prefiero ver pintura secarse que leer. Yo dije, no manches. Y como que empecé a recordar cuáles fueron los libros que a mí hicieron que me gustara la lectura. Y a mí no me gustaba leer antes de cuarto de primaria, que fue cuando encontré al Diario de Greg. Cuando leí por primera vez Diario de Greg. ¿Por qué? Porque existe este estereotipo en México de que leer es de nerds, de pollo bobos, de gente inteligente nada más, porque estamos acostumbrados a los libros que nos dan en las escuelas, que son libros muchas veces que no están aptos para los niños. A mí en tercero de primaria me dieron a leer Las aventuras de Tom Sawyer, que es un libro escrito en el siglo XIX en inglés, traducido al español, y obviamente el contexto es cero interesante para un niño mexicano. Claro. Y me puse a pensar, ¿cómo puedo hacer para que a estos niños se les cambie el estereotipo que tienen de la lectura? Y fue cuando empecé a conectar los puntos de que lo que tú decías de leer cosas por diversión es importantísimo. No nada más es algo de gente culta. No es un arte leer libros elevados nada más. O sea, los libros sencillos también son importantes. Y ahí fue como nació la idea de Pompitón. Dije, quiero entretener a estos niños, que es un libro que combine cosas. Ilustrado. Es el libro que a mí me hubiera encantado leer cuando yo tenía 11 años. Punto. O sea, me lo escribí pensando en mí mismo cuando estaba en... O sea, el target es para niños de 8 a 13 años. A 13 años. Es el target. Y pues se trata de unos niños que tienen una máquina para viajar en los sueños. Se pueden meter en los sueños de las personas. Inspirado en Inception de Christopher Nolan, que el tiempo es relativo en los sueños. Si te mueres en el sueño, te mueres en la vida real. Está inspirado en eso. Tiene una máquina similar a la de Inception. En la vida real nada más pasan 15 minutos como la usan, y dentro del sueño pueden pasar años. Sí. Entonces expulsan a uno del colegio y empiezan a utilizar la máquina para querer resolver sus problemas, y se terminan metiendo en situaciones mucho más complicadas de las que antes estaban. Pero a los niños les gusta muchísimo. Yo he tenido muy buena respuesta en Yucatán, mucho mejor de lo que esperaba, porque se identifican con el libro. Hay muchas situaciones de la escuela, o sea, la escuela está muy presente, hay bullying, hay insultos, hay insultos entre los personajes, aunque no hay palabrotas en el libro, ¿no? Pero que se identifiquen, se sienten identificados y relacionados con lo que están leyendo de una forma divertida. Sí, es un lenguaje juvenil. Ajá. Y muchas veces me preguntan los adultos, o los papás de los niños, ¿y qué valores promueve el libro? Apenas más en esta pregunta yo ya digo, pobre de tus hijos que te estés haciendo esa pregunta. Porque no deberías estar tratando de educar a tu hijo a través de la lectura. El niño pasa
8 horas al día en la escuela, con maestros que le están diciendo qué está bien y qué está mal. Luego regresa a su casa y tú le estás diciendo también qué está bien y qué está mal. Todo el tiempo lo están tratando de educar. Con información y si en tu tiempo libre te dan un libro y el libro también te está diciendo cómo comportarte, pues obviamente lo vas a detestar y obviamente vas a preferir pasar 20 horas jugando videojuegos el fin de semana, clavarte en el TikTok, porque ahí nadie te está diciendo qué está bien o qué está mal. Estoy de acuerdo. Le debemos dar a los niños libros divertidos. El primer paso es que se entretengan, es que imaginen, es que desarrollen los circuitos neuronales que te permiten enfocarte en una idea abstracta, que te permiten leer más rápido, que cuando lees, o sea, leer es como hacer calistenia para el cerebro, activa ambos hemisferios, activa partes que nunca se activan, que con muy pocas actividades se activan. Y hoy en día que vivimos en el siglo XXI, que es la época en la que más premiadas son las capacidades cognitivas, es cuando más hemos dejado de leer, cuando menos instrumentos tocamos, o sea, todas estas actividades que nos hacían inteligentes y que antes hacíamos, ahorita las hemos dejado de hacer. ¿Por qué? ¿Y qué es lo más triste? Que lo estamos cambiando, literal, por el TikTok, por los Reels, por las redes sociales. Entonces, que no te instruyen en nada. Que no te instruyen en nada. Me gustó calistenia para el cerebro. Es calistenia pura para el cerebro. Y además de que de todos esos beneficios que te da para el cerebro, prácticos y racionales, medibles, y que hay estudios, no solo eso, o sea, leer es un portal, leer ficción. O sea, es muy diferente leer un libro de superación personal que te diga los 7 hábitos de la gente a leer ficción, porque cuando tú lees ficción, o sea, pónganse a pensar, piensen lo fuerte que está esto. Hace 2500 años, una persona imaginó una historia, imaginó una guerra, la llamó la guerra de Troya, que se resolvía por un caballo. Después imaginó la aventura de regreso de Odiseo, de Ulises, a su casa. Y este año va a salir una película de esa misma historia. O sea, hoy tenemos la capacidad de ir a una librería, comprar un libro e imaginar las mismas cosas que imaginó una persona hace 2500 años. Leer ficción es lo más cerca a la magia que existe en el mundo. Y lo estamos dejando hacer. O sea, yo de verdad no lo entiendo. Pero tuve la fortuna de que me encontré con libros buenos desde muy temprana edad y que me enamoré de la lectura desde muy chico. Entonces, toda mi vida la he vivido con un pie en la realidad, un pie en la fantasía. Nunca me he salido de esta situación, nunca me quiero salir. Pero cuando me topo con alguien que me dice, no me gusta leer, o sea, yo lo primero, o sea, no es, estás mal, no pienso que estás mal, nada más digo, de verdad. Pero que te estás perdiendo. Pobre de ti. Oye, ¿y cómo batallas con todas las programaciones que tenemos en el subconsciente? O sea, tú que tienes un pie en la realidad, o sea, ¿cómo lograste esa media? Porque ahorita tenemos tantas programaciones en la cabeza, más la educación, no debes, no, pecado, todo, muchas cosas son que no deberían de ser pecado, que deberían de fluir, que deberían de ser del ser humano, divertirse, disfrutar, darse tiempo para ellos, adiantar en introspección, echar la hueva, no hacer nada como Cristian Castro, o sea, todo lo que tú estás diciendo. Ahorita, no estés de huevón, haz algo. Si ves, hazle el mismo papá cuando ve que el niño está tirado en su cama, párate, haz algo, no estés de huevón, o sea, todas esas cristalizaciones, ¿cómo lograste tú llegar a esa media para transmitirle a la juventud que por eso era tan importante brindarte este espacio? Porque tú en esta edad que estás disparando, que estás viendo, que estás utilizando tu imaginación, que estás entendiendo cómo funciona la parte del cerebro, si la duermes, si la activas, o sea, ¿cómo lograste esa media para toda la gente que nos está escuchando? Esa media de que pues estar Pues, en la realidad, en pocas palabras. Me encantó todo lo que estás diciendo y después dije, chispas. Voy a traducir a Mirza, ¿cuál es la pregunta? Ella vive en la fantasía. Porque ella me dio unos putados la realidad, hermano. A todos. Sí. No, en pocas palabras, lo que dice Mirza está la realidad, obviamente, y esta ciencia ficción que te saca un poquito para ser creativo, ¿no? Entonces, obviamente, lo que ella quiere preguntar es entender cómo puedes irte a la ciencia ficción en un mundo normal, real, ir y venir, ir y regresar. Date esa oportunidad de irte a la ficción y luego regresar a tu realidad, no quedarte estacionado en esa ficción y luego no hacer las cosas que te corresponden hacer.
yo creo que es más difícil quedarte en la ficción que quedarte en la realidad. Porque en la vida diaria todo el tiempo te van a mantener, te van a mandar otra vez o sea, van a ver situaciones que te jalan a la realidad. El sistema está hecho para te vuelven a encajonar. Ajá, el sistema está hecho para eso. Pero yo creo, ahorita viendo un poco en retrospectiva mi vida, primero que siempre tuve amigos muy cercanos que también se la viven fantaseando y con los que siempre he tenido conversaciones súper interesantes, estúpidas. O sea, el 70% de nuestras conversaciones es, ¿qué prefieres? ¿Que ahorita te pique una abeja en la cara? ¿O que mañana despiertes en un lugar al azar en el mundo junto a un chino? ¿Sabes? O sea, entonces, el mantener ese tipo de conversaciones creo que me han mantenido bastante creativo, y tener estos amigos de cerca me ha hecho verlo como algo normal. Ajá. Entonces, pues creo que en el día a día siempre estoy acostumbrado a ir pensando estas cosas y no castigarlas como algo malo. O sea, porque voy a poner este ejemplo, me encanta. Un niño bailando en un pasillo del súper. Imagínate que vas al súper y de repente estás con tu carrito, pasas a un pasillo, volteas y ves a un niño en el pasillo haciendo así, bailando, con los ojos cerrados. ¿Qué piensas? Un niño de 5 años. ¡Qué divino! Se está divirtiendo. Y tú sigues con lo tuyo y dices, qué padre él. Ahora, ¿qué pasa si ves un adulto de 40 años haciendo eso? Llamas a la policía. Llamas a la policía. Eso sería lo más drástico. Primero la gente. ¿Qué haces? Zaragoza tan loco, ¿no? Primero dices, está loco. Otra persona puede decir, después regreso a este pasillo. Y ya lo más drástico, llama al guardia, que oye, ve a ese gallo. Hay un momento, o sea, pongo estos extremos. Es que está fuertísimo porque esa reflexión. Nacemos y no nos castigan por divertirnos, por dejarnos sentir. Está la música en el súper, siento y expreso el sentimiento. No nos castigan. Pero luego empieza a crecer, o no empieza a crecer, desde que estás en el kinder ya te dicen, calladito, compórtate. En tu silla, calladito te ves más bonito, compórtate, manitas atrás. Sí. No hables, no esto, no lo otro. Y gradualmente empezamos a castigar ese lado creativo de las sensaciones, de la diversión, de si quiero reírme en público, me río en público, de si quiero bailar, bailo, si quiero fantasear, fantaseo. Y de repente empezamos a creer que es más, sobre todo en los hombres. Creo que cuando te vuelves adolescente, en la pubertad, hay esta idea de que reprimir tus sentimientos te hace más macho. Sí. Entonces, los hombres no deben llorar. Reprimiendo te hace más débil. Vamos reprimiendo todo este lado fantasioso hasta llegar al punto en el que ya se ve mal si estás bailando en un pasillo en el súper. Entonces, yo creo que, obviamente, yo no bailo en los pasillos en el súper. Me gustaría hacerlo más. Pero sí, a veces. Sí. No. He mantenido muy vivo todo este lado creativo y lo sigo manteniendo vivo. No, y eso es importante, y yo lo comento, ¿no? Porque cuando yo empecé con mi podcast o empecé en Instagram a hacer mis cosas, mis videos que me gustan a mí, que me sacan de la realidad, que me sacan de los más cotidianos, empieza la gente, Sergio, tienes que cuidar la imagen. Tu imagen de seriedad. ¿Qué imagen les digo? La imagen que tú tienes de mí, pero no es la que yo sé que lo que yo soy, no es mi esencia. Entonces empezamos a actuar en base a las expectativas de los demás, en vez de actuar en base a tu esencia de lo que tú eres, y empiezas a reprimirte. Lo que dice el Pavo, empiezas a reprimirte y decir, y una vez le dije en la mesa, ¿qué imagen? Que tú me veas a mí como un CEO, pero yo me veo cero. Sí, pero lo que pasa es que la gente le importa tanto el qué dirán, están tan enganchados en el qué dirán. Que empiezan los egos con las máscaras, las corazas, ¿no? Entonces, es la competencia monetaria. ¿Quién gasta más? ¿Quién tiene más? ¿Quién esto? ¿Qué lo otro? ¿Quién? O sea, para criticar hasta la cocina. Y si saludo con la boca chueca y mientras más pesado me vea, más importante soy. Pero bueno, será otra historia. Pero regresamos a Pompitón. Sí, regresamos a Pompitón. 3 libros. 3 éxitos, Pavo. He visto yo en tus redes sociales todas las firmas como van y eso me da muchísimo gusto que niños se empiecen a interesar en la lectura. Mis hijos van a empezar a leer ahorita, que no leen, pero que se empiecen a interesar. Por ahora. No, pero hazles un intercambio. Claro, óyeme, léete un par de capítulos y luego juegas. Exacto. Pero eso, que empiecen a interesarse otra vez en la lectura todos. Eso me da muchísimo gusto. Esta saga pues veo que ha sido muy exitosa.
El 3 acaba de salir, creo que acaba de salir. Salió en 2025. 2025. ¿Va a continuar o ya terminó? ¿Va a haber 4 o no se puede decir? No, sí. De hecho, ya terminé de escribir el cuarto. Todavía no hemos empezado. Arturo López y yo. Arturo es el ilustrador y también forma parte importante en el proceso creativo porque muchas veces discutimos las historias juntos y así. No hemos empezado con los dibujos porque pues, tanto él como yo hemos estado en otros proyectos. Yo ahorita he estado enganchado mucho en otros libros. Y como que de repente se me olvida que ya escribí el cuarto y lo tengo ya sentado. Y cuando llegan los pompitoneros a reclamarme que no ha salido el cuarto. Pues los pompitoneros y los que no son pompitoneros que lean primero estos 3 porque viene un cuarto. Viene un cuarto. Sí, viene un cuarto. Y bueno, y hay otro libro que se llama Un fuckboy más. Yo leí un cuento de los... ¿Cuántos son? Son 5. Son 5. Yo te quiero decir que hacía muchísimo rato que no veía una redacción, una expresión tan real de la cruda realidad de lo que está pasando ahorita con los adolescentes. ¿De qué se trata ese fuckboy más? Fuerte, es real, o sea... ¿Quieres decirnos de qué se trata? A ver, me gusta más escucharlo que decirlo. Mira, mi percepción fue ahorita cómo se han perdido los valores, cómo ven o sea, esto yo se lo recomiendo tanto a hombres como a mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres han perdido el respeto por las mujeres, cómo se le habla a una mujer, cómo se refiere a una mujer, qué es lo que buscan en una mujer. Y a las mujeres de un chavo de 25 años, que pues salió a la fiesta a partir de los, ¿qué quieres? 16. Uh-huh. ¿Cómo se van ellos mismos comunicando? Porque se han perdido el valor y el respeto hacia la mujer. El lenguaje está crudo, porque así hablan los chiquitos de hoy, así hablan, así se expresan. Llegaron a una boda, el niño estaba fastidiado, voy a ver a quién me voy a agarrar hoy, la de rojo se le estaban saliendo todas las chichas, entonces dice, puta, y la amiga le dijo, óyeme, ¿y hoy a quién te vas a tirar? No, a esta ya me la eché, y la otra, el año pasado fue mi free, o sea, ¿cómo es el lenguaje de los varones hasta ahorita, hasta las chavas? Que ya no hay romanticismo y el giro fue cuando se interesa por una chava que se estaba dando su lugar. O sea, ¿qué están esperando ahorita los chavos genuinamente? Porque nunca así volvamos a nacer, vamos a seguir teniendo en el ADN que los hombres son cavernícolas y les gusta la cacería. Y a las que están flojitas y cooperando, las usan y las desechan. Y ese mensaje que tiras de que tu personaje queda devastado cuando deja ir a la que valía la pena. No, lo leí 2 veces. Bueno, me encanta la frase que pone al inicio del libro. Se lo dedico a mamá. Espero no te infartas leyéndolo. No, tu mamá se habrá desmayado, se paraba, seguía leyendo. Ena, te mando 1000 saludos, qué bien lo hiciste, te felicito con este chiquito. Le escribí, no puedo creer lo que acabo de leer. Qué fuerte, qué cierto. Y se lo recomiendo, niñas y también hombres. Y manda tu mensaje, por favor, Pavo. De un fuckboy más. De un fuckboy. Bueno, un fuckboy más, no lo escribí con esa intención. La verdad creo que, al igual que con Pompitón, los escribo con intención de hacer arte, no de dar ningún mensaje. Pero qué gusto que hayas podido hacer toda esa reflexión, ese análisis. Porque, pues, al final el arte no debe de responder preguntas, sino que debe generarlas. Debe abrir diálogo. Entonces, que hayas dicho eso. Yo tenía 100 preguntas. Para mí es un halago. O sea, yo prefiero que me hayas dicho eso, que me digas, ¿me gustó o no me gustó? Porque todo lo que acabas de decir ahorita significa que el libro despertó. El cuento, impacto fuerte, tiene material para pensar. Me interesó cañón. Yo como mamá, como adolescente, me vi, o sea, porque son temas, no son temas actuales, son temas de toda la vida. De toda la vida, claro. O sea, y cómo ahorita de verdad, de una educación rígida, con chaperones, esto, lo otro, no te voy a decir que no tomamos el trago, que no nos mega emborrachamos, pero había ciertos estatutos que hoy se han roto. Sí. Entonces, y antes, si le faltabas el respeto a una mujer, te agarraban a putazos en tu casa. Perdón, las palabras allá en la Rosa me vas a matar. Perdón al público presente. Al público presente. Pero la forma que lo redactas es tan real y tan genuina que como mujer me chicoleó.
O sea, como mujer me movió de decir, si yo fuera una niña de la edad en la que están en las salidas, de ver cómo se expresan, cómo hablan, qué piensan. No, hombre, me voy a dar en mi taco el resto de mis días. Qué bueno, gracias por el análisis. Y respondiendo a la pregunta de qué se trata, Un Foco y Más es un libro de 5 cuentos y el cuento que le da el nombre al libro se trata de un niño, un joven de 23 años que llega a una boda, como contó Mirza, buscando con quién iba a pasar la noche, a quién se iba a conectar, y termina pasando algo, ocurriendo un evento, conociendo a una niña, tiene un encuentro con una mujer que el puro encuentro con la feminidad real le hace darse cuenta de que está viviendo en la basura. O sea, como que el conocer a una mujer de verdad le hizo darse cuenta que estaba en la basura. Estaba perdido. Entonces, que le hizo preguntas congruentes, que le dio su lugar, que se interesó por su persona, que no era shot, mientras las otras estaban guacareando en la playa. O sea, hay todo un panorama real que lo vemos en todas las salidas. Un ecosistema. Es un ecosistema que hoy por hoy está a donde vayas. Y te patea al final porque termina sintiéndose una basura el personaje. Pero pasa algo, porque el jueguito es que cuando se conocen, acuerdan no decirse sus nombres reales. Exacto. Hasta el final de la noche. Dicen, no nos vamos a decir nuestros nombres real, al menos que cuando amanezca, sigamos estando juntos. Entonces se llaman por nombres falsos ellos. Y pues justo antes de que amanezca algo ocurre. Y no hay que, para que lo lean. Pero además ese es uno. Son 5 cuentos en un. Claro. Yo me quedé en trance con el primero, ¿no? Y yo quiero para echármelo. Oye, Pablo, continuando, hay una frase que ahí me dio la inteligencia artificial buscando un poquito toda tu biografía. Y ya platiqué con él, sé que no la dijo exactamente así, es la literatura no necesita mirar el centro del país para brillar. ¿Qué significa esto? Si tal vez no lo dijiste, no lo dijiste, pero aparece ahí en tu biografía de la inteligencia artificial. Probablemente sí la dije así y no me acuerde. Chance la inteligencia artificial ya es más inteligente que yo. Para nada, o su memoria es mejor. Bueno, una fantasía. Pero yo siempre he pensado que bueno, estuve en la Feria del Libro de Guadalajara en un panel en el que hablaban de que era imposible escribir desde el sur del país, que hay que irse a la Ciudad de México para brillar, porque ahí es donde están todas las editoriales, ahí es donde salen todos. Y yo pienso que no necesariamente, no estoy de acuerdo con eso. Veo que Mérida se está convirtiendo en una ciudad cada vez más artística, una cuna de las artes. La gente viene a vivir aquí no solo por la seguridad, sino porque es una ciudad donde está viva la cultura. O sea, hay una mezcla ancestral, del maya ancestral, con el colonialismo, con el mundo posmoderno hoy en día. O sea, nuestra ciudad está resplandeciendo de cultura, de arte. Pero sí pienso que es importantísimo que nosotros como yucatecos nos empecemos a apoyar entre nosotros, nos empecemos a promover entre nosotros, a leer entre nosotros o el arte que sea, ¿no? Pero empezar a aplaudirnos entre nosotros mismos, qué es lo que hacen en el centro del país, qué es lo que hacen en otros lugares. O sea, en Argentina aman a sus propios cineastas, aman a sus propios escritores, y en Yucatán pues, tenemos varios jóvenes. O sea, está viendo una generación de escritores jóvenes que viene muy fuerte. O sea, por ejemplo, Jovain Vázquez ganó el premio a la mejor... Bueno, perdón, Gallo Molina el premio Juan Rulfo a mejor primera novela en 2023. Jovain Vázquez ganó la mejor novela joven, no me acuerdo exactamente, José Revueltas, no me acuerdo exactamente cuál era el premio, pero premios nacionales importantes. Y ya son libros publicados con editoriales muy grandes. Y en Yucatán quizá ninguno de ustedes haya escuchado de ellos. No. Y pues es empezar a querernos más a nosotros mismos. Sí, Tenemos a Carlos Martín Briceño, que ganó el premio internacional Max Aub de cuento, que es de los premios de cuento más importantes del mundo, si no es que el más importante. Y es yucateco. Wow. Entonces, a lo que yo voy con eso de que no necesitamos mirar al centro, es que hay que empezar a apoyarnos, hay que empezar a confiar en nosotros mismos y empezar a sacar artistas, que no solo sea una ciudad culturalmente viva,
¿por qué no pensar en una Mérida que empiece a sacar películas? Que empiece a tener cineastas, y no digo cineastas de que saquen películas X, sino películas buenas que ganen premios en Cannes, que ganen premios en el Sundance Festival. ¿Por qué no podría imaginarlo y volverlo realidad, ¿no? Porque muchas veces muchos artistas, porque hay muchísimo talento en Yucatán, muchísimo, creo que es de los estados con más talentos en la República, pero no hay apoyos. Si ellos tocan puertas, la mayoría de las veces, como no son exitosos todavía, no les cierran la puerta. Yo creo que sí hay apoyos, ¿eh? Sí, pues eso es novedad. En Antes mi experiencia, no habían. puede ser. Igual puede ser porque estamos en la época en la que es más fácil publicar un libro. Ahorita ya la imprenta es muy fácil de conseguir, pero bueno. A mí me dieron la beca. Igual necesitas tener ciertos requisitos para ganarla, pero me dieron la beca es un estímulo a creadores, la creación y desarrollo de artistas jóvenes en Yucatán. Es una beca que me la dio el gobierno en 2024. Con esa beca pude escribir Pompitón 3 y pagar todos los gastos de hacer ese libro. Sí. Y son estímulos que hay. También he visto un apoyo. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Solo dijo Jesús. Desde Jesucristo. Y desacuerdo con Jesús. Porque en eso, ¿no? Porque pues al menos yo he visto una respuesta de Pompitón. Muy positiva. Fuertísima entre la gente. O sea, en las escuelas la mayoría de las escuelas me abren las puertas para que vaya, para que hable. He trabajado con muchísimas escuelas, con asociaciones civiles, para llevar la lectura a niños y tratar de romper este estereotipo del que venimos hablando de que leer es algo de nerds. Entonces yo he visto mucho apoyo en Mérida. Y justo hace unos minutos comentaste eso, que la lectura hay que buscar entretenerse, divertirse, porque una vez que te empieces a divertir leyendo, pues igual y vas a agarrar El Conde de Montecristo y te va a encantar porque ya te divierte leer y no te va a asustar ver un libro grande. Pero hay que empezar, como dices tú, con la calistenia del cerebro, leyendo cosas a una edad temprana. Porque además despiertas a la imaginación, porque al leer no lo estás viendo. O sea, no te lo están poniendo porque te lo vas imaginando. Y muchísimas veces te dicen, es que tienes que leer el libro. Sí, está mejor el libro que la película. Está mucho mejor el libro que la película. Oye, Pau, próximos proyectos. Estoy feliz de anunciarlo, esto es muy nuevo. Llevo 8 años escribiendo una novela de fantasía ambientada en el mundo maya. Wow. Es ambientada pues, aquí en la península, en la época de los mayas, antes del colapso. Hay magia, está muy padre. Llevo escribiéndola 8 años. Yo pensé que todavía me faltaban varios años. Y como ya no podía más, ya me estaba volviendo loco, empecé a trabajar con un editor de la Ciudad de México, desde Puebla, que es muy bueno y ha sacado libros con muchas editoriales y es un gran editor. Y él leyó mi borrador, lo que tenía, que ya es larguísimo. Y me dijo, es que ya lo podemos sacar. Entonces vamos a dividir el libro en 2, todavía me hace falta, o sea, todavía tengo que seguir escribiéndolo, ¿no? Pero pues ya hay la parte 1 y ya está en edición. Wow. Entonces yo creo que qué por fin, después de 8 años, voy a poder ver fruto de ese libro, o sea, verlo realizado, al menos la primera parte. Y viene Pompitón 4 también. Pompitón 4 también ya está listo. Y hay un libro al que todavía no le pongo título. Tengo varios que me pueden ayudar a decidir también, no sé si lo suben en YouTube en los comentarios. En todas las plataformas. Sí, buenísimo. En todas las varios plataformas. Títulos. Comenten. Ahorita les digo que es el libro, pero vamos a juzgar el título nada más. Uno es El día en el que los avestruces se enteraron. Y el otro, Guardianes del Balance Universal. Ese me gusta. Ese es tuyo. Porque yo destruyo el balance. Totalmente. Yo genero mini crisis empresariales. A mí me encantó la de los avestruces que se enteraron. Sí. Bueno, pueden opinar y pueden lluvia de ideas. Vamos a repetir los 2 nombres, Pavo. ¿Cuáles son? Guardianes del Balance Universal o El día en el que los avestruces se enteraron. Está buenísimo igual. Los avestruces no tiene nada que ver con el libro, el Balance Universal sí, pero me gusta el que se me hace un título muy llamativo. Ya lo había utilizado para una presentación que di y me gustó muchísimo cómo quedó. No tiene nada que ver con el libro, pero es un libro de cuentos, al igual que un Fuckboy Más y Dopamina, son una colección de cuentos, pero me empezó a pasar
lo escribí en 2024, casi todos estos cuentos, que escribí un cuento, luego otro, y me da cuenta que los protagonistas se parecían mucho, que eran personajes que, o sea, me inspiré en personas que conozco, ¿no? Tengo ciertos amigos, mi hermano igual tiene rasgos así, que como que a todo le dicen que sí, son muy alivianados, son personas que a la gente les gusta mucho convivir con ellas, les gusta mucho tenerlas cercas, porque te da una sensación de calma, porque como que pollita. Les da igual la vida, a todo dicen que sí, fluyen, pero esa capacidad, ya sea buena o mala, muchas veces los mete en situaciones muy incómodas. O sea, yo creo que son gente que constantemente, cuando les proponen algo, dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y así se la pasan, pero hasta que de repente llegan a una situación en la que, oye, brother, está rarísimo. Claro. Y mega surreal es eso donde te metiste. Entonces, es un libro de cuentos de género surrealista. Y pues ya lo terminé de escribir a finales de 2024. Todo el año pasado los metí a concursar, no gané nada. Todo 2026 igual los voy a mantener en concurso. Y ya si a final de este año no gano nada, ya lo publicaré el próximo año. Pues vienen 3 libros ahí buenos. Hay un cuarto que también yo escribí que es un libro de niños. ¿Cómo haces eso? Dices, en el 2024 escribí tal cosa, el de Pompitón, y escribí el de las avestruces. ¿Cómo puedes escribir mucha imaginación y mucho desarrollo de no, claro, eso me queda clarísimo, eso es pura imaginación este niño. Pero tienes una técnica. Empezó a crear. Pues optimizar la rutina y los espacios. Yo pienso que optimizar los espacios es muy importante. Optimizo el espacio donde escribo. Me pongo a escribir en espacios que sé que me hacen escribir bien. Y, por ejemplo, ahorita ya no, pero estuve año y medio trabajando en una casa de bolsa y entraba a las 9 de la mañana a trabajar. Yo sé que en las mañanas escribo mejor, porque si te salía a las 6 de la tarde a trabajar, cansado, luego abrir otra computadora... No puedes. No podía. Entonces me despertaba a las 5... rezaba, me bañaba, media hora para despabilarme y me ponía a escribir de 5:30 a 8:45. Cuando llegaba, pues así, al día escribía más de 2 horas. Entonces, claro. 2 horas claro. al día, constantemente. Va sumando. Es muchísimo. Oye, ¿y dónde encontrar tus libros, Pavo? ¿Dónde encontrar la gente que nos está viendo? ¿Dónde puede comprar los libros? Están en Amazon, los pueden pedir en internet. Si están en Media, mejor vayan a librerías Dante para apoyar el consumo local. Y está mucho más padre ir a una librería. Claro. Está en librerías Dante. Siempre la parte física y... Sí. Y también ponen espacios de lectura, ¿no? O sea, para los chavitos pueden poner a alguien que les lea el cuento. Padre ir a las librerías. Exacto, es una experiencia como diferente. Porque la gente ya no va a las librerías. Dante. Está en Dante, está en Sempere, que es una librería, es un café local aquí en Mérida. También... me pueden escribir en Instagram @pavogoff.autor. Tengo 2 cuentas, ahí lo ponemos pero por aquí. escriban en la pavogoff.autor porque la otra es la personal y mis amigos me mandan 200 reels, memes al día que no veo. Entonces me mandan mensaje allá. Muy probablemente no lo respondo porque no lo voy a ver, se me va a perder ahí. Entonces en la pavogoff.autor me pueden escribir y también nos podemos poner de acuerdo para ver dónde les dejo los libros, si lo quieren firmado. Qué maravilloso. Si están en Mérida. Sí. Oigan, Y antes de que nos en vayamos. TikTok Shop igual. Antes de que nos vayamos, yo quiero hacer una mención especial, porque Pavo, así como lo ven, que es un encanto, guapísimo, divino niño, se siente mal, está enfermito, hoy vino con un catarrote, mi rey, de veras, gracias. Porque nos permitiste entrevistarte a pesar de que te sientes un poco mal. A pesar de que tosió y me cayó aquí el germen. Piu, piu, pao. Si mañana amanezco cough, pues me va a tomar a mi jarabe, chao. Oye, Pau, yo sí quiero saber, antes de terminar, 2 preguntas más. La primera, libro y personaje que más te gusta. Yo sé que está difícil, pero ¿cuál es el libro que más te gusta? No tiene que ser el más exitoso, porque a veces puede ser que más te gusta y que menos éxito tuvo. Claro. Pero ¿cuál es el libro que más te gusta y cuál es el personaje que más te gusta? El libro que más me gusta creo que es... Bueno, sí, fue el primero que se me vino a la mente, así que Inferno, de Dante Alighieri. No he leído la Divina Comedia completa, nada más leí primero Inferno y ni siquiera quise leer los demás porque estuvo tan bueno que dije... no quiero que se me arruine la historia de lo mucho que ya me gustó esta. Y lo leí junto con un profesor, entonces lo disfruté muchísimo. Inferno de Dante Alighieri, un clásico. No se los recomiendo si están empezando a leer, o sea, no lo vayan a hacer. No lo vayan a hacer. Y mi personaje favorito,
Se llama Vin, que es la protagonista de Mistborn, una saga de Brandon Sanderson, de fantasía. ¿Y por qué? Porque es una tipa que nació así en los barrios más bajos y se da cuenta que tiene poderes, pero no es la típica elegida y que está destinada a ser grande, sino que ella decide tomar responsabilidad. Y pienso que el problema más grande, y es una joven, es una chavita, creo que tiene 17, 18 años, pero el problema más grande del mundo, y más en la juventud, no es el mal, sino la indiferencia. El mal gana porque la gente buena no hace nada. La victoria del mal es hacer que los buenos no hagan nada. Y la indiferencia es el problema más grande en el mundo. Porque da miedo, ya estamos muy programados es verdad, para quedarnos callados. Entonces, es cierto, este personaje no fue indiferente. Vaya que no lo fue. Y por eso es mi personaje favorito. O al menos el primero que se me vino. ¿Y de tus libros, cuál es tu personaje favorito? De mis libros, mi personaje favorito es Pulpi Pulposo, que sale en Pompitón 2. Pulpi Pulposo. Pulpi Pulposo, es un surfista. Es el personaje favorito. Es mi favorito, es un personaje secundario, sale en 2 capítulos nada más, pero es mi favorito. Fíjate, su personaje favorito es ¿qué? Pulpi Pulposo. Pulpi Pulposo, que solo sale ¿en cuántos? En 2 capítulos. En 2 capítulos. Así pasa, de los 3 libros en 2 capítulos. A veces esos personajes son los que marcan. Impacto. Yo me acuerdo, yo voy a decir, en una serie que en nuestra época era 24, ¿te acuerdas o no? Sí, claro, por Mi supuesto. personaje favorito era la esposa malvada del presidente Sherry Palmer. Era una hija de... Y salía 3-4 capítulos, pero cuando salía movía todos los hilos. Bueno, siempre pasa que el personaje más pequeño a veces es el que más gusta. Causa impacto. Oye, Pavi, consejo para los jóvenes, que está muy dirigido esto a niños y jóvenes. ¿Qué consejo les podrías dar a todos los jóvenes que nos están hoy? El favor de vernos. Exacto. Lean más, o sea, chequen cuánto tiempo pasan en su celular y si le bajan 20 minutos al día y le suman 20 minutos a la lectura, les juro que en 6 meses van a ver un cambio muy fuerte, no solo en la manera en la que piensan, o sea, van a ver que hasta sus conversaciones se van a volver mucho más cultas, nutridas, o sea, van a ser mejores personas, se la van a pasar mucho mejor, van a disfrutar más la vida. Es mi consejo, lean. Con que lean 20 minutos al día, que no es nada. Sí. Literal, es medio capítulo de una serie. Sí. Pero sustituyan 20 minutos del teléfono y agréguenle por 20 la minutos a la lectura. lectura. Ese es mi consejo. Tremendo consejo, Pabito. Yo estoy muy orgulloso de ti, de verdad. Para Gracias. mí eres grande y todo lo que has logrado y todo lo que te falta. Ya tengo invitación de Sergio Bram cuando sea vaya con las Olimpiadas Sanita. Del Pabito para cuando se gane su bestseller. A mí me tiene que dar muchos años de vida, Diosito, para que yo pueda estar en los triunfos de estos caballeros. Y la mejor vendedora de Pharmacy, Nasa Borges. Oye, no, ya para despedirnos, nada más algunas palabras para el Pavo, Mirza Nazca. Ay, Pavo, yo me quedo con lo que dijiste, que de verdad hay que disfrutar lo que uno lee. No hay que tener miedo a agarrar algo para leer, aunque luego puedas decir, ay, no me encantó, pero ya lo intentaste, puedes buscar otro libro que sí te guste, hasta que encuentres cuál es la lectura que disfrutas. Puede ser la fantasía, puede ser, no sé, la policíaca, puede ser algo muy culto, no lo sé, cosas que te hagan sentir bien. Eso le quita todo lo enigmático a leerlo, no, es que los que leen son unos chingones porque no, son muy inteligentes. No. Se vuelven inteligentes porque leen. Exacto. Entonces, hay que leer lo que te gusta, y de lo que te gusta va a salir algo maravilloso. Si te gusta leer de mecánica, vas a ser un gran mecánico. Justo. Aprovéchalo, disfrútalo. Y un dato con el que quiero rematar esta sesión: los CEOs de las Fortune 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, leen en promedio más de 50 libros al año. O sea, es gente que trabaja más de 12 horas al día, que tiene una responsabilidad inmensa que ni ustedes ni yo vamos a tener en nuestras vidas. Y leen más de 50 libros al año, leen un libro a la semana. ¿En qué momento sacan tiempo para leer? Lo hacen, porque ellos saben la importancia que
la lectura tiene. Bueno, yo nada más quiero decirte, Pabito, que te conozco de toda la vida, que he visto cómo te has desenvuelto, cómo has roto patrones, y la verdad, el consejo que le estás dando a los niños y a los jóvenes de atreverse, de no tener miedo al qué dirán, las opiniones ajenas, no importa. Ustedes aviéntense, creen, sean novedosos, mágicos. La vida es una, se va rápido. Te quiero muchísimo y soy tu gran fan. Y yo espero, yo te augurio el éxito del universo, mi amor. Gracias. Además que no deja de pobretear lo que está enfermita, que tiene sus ojitos así. Está tirando rostro el niño. Está de guapo. Si no ha parado con sus ojitos pisperita, pues está coqueteando. Era porque me estaba dando ganas de llorar mientras me hablaba. Por eso. Oye, Pau, igual agradecerte primero que estés acá. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un gran programa. Yo siempre digo que el arte alimenta el alma y lo platicamos por allá. O sea, tenemos que fomentar arte en nuestra vida. Y dos, me quedo con esa palabra que dijiste que me gustó mucho, la calistenia. La lectura es la calistenia para los hemisferios cerebrales. Y creo que es importante para ese balance y ese equilibrio. Por eso me gusta el nombre de los balances, los guardianes del balance universal. Hay que tener siempre este balance para poder crecer como seres humanos de la esencia, o sea, de dentro hacia afuera. Además que conozco a su familia de toda la vida. Conozco desde sus abuelos, papá y mamá, yo porque obviamente tengo parientes que son primos hermanos de él. Era una parvada de pavos. Tenemos primos en común. Primos en común y la verdad, gente excepcional. Y pues agradecido, Pablo, muchísimas gracias y te deseo todo el éxito. Como dice Mirza, aquí es el augurio. Se augura un buen, un éxito, un éxito total en esto que es tu pasión. Vamos a decir, no es tu labor, es tu pasión. Sí. Y aquí vemos lo que otros pasan por alto. Por eso está el Pavo invitado. Y Pavo, últimas palabras para despedirnos. Pero cerrando tu ojito. Pues yo no les deseo a ustedes éxito, sino que les deseo paz, porque muchas veces se logra el éxito mundano. Eso me gusta. Y la gente no está en paz ni contenta, entonces les deseo paz a ustedes. Y gracias por invitarme, porque pienso que estos espacios son importantísimos para dar a conocer lo que se hace en la península. Y espero que puedan seguir sacando gente súper talentosa y traerlas aquí para que se den a conocer. Es tu casa, Pavito. Como diría un profesor, y por la frase, les deseamos a todos paz en acción. Es disfrutar lo que haces y siempre en movimiento. Horacio Marchán. Muchísimas gracias a todos por seguirnos y nos vemos próximamente. Ya no les abandonaremos, fue mi culpa, mea culpa. Muchísimas gracias. Este es el augurio. Aquí vemos los que otros pasan por alto. Gracias. Buenas noches.